Estás escuchando Eleva tu mirada, el podcast donde vamos a conectar con el poder maravilloso que existe en tu interior para transformar todas aquellas creencias que te impiden ir hacia tu siguiente nivel expansivo y brillante. Yo soy Vane Rodríguez y acompaño a mujeres como vos a aprender a rediseñar las creencias sobre el bienestar y el dinero para disfrutar de una vida próspera, con libertad y autenticidad. Bienvenida, gracias por estar acá. Hola, nuevamente bienvenida y gracias por estar acá acompañándome en el segundo episodio de Eleva tu mirada. Sinceramente para mí, siendo que es la segunda grabación, ya estoy muy contenta y agradecida por los comentarios, por los mensajitos que me fueron dejando a través de Instagram, a través de WhatsApp, por email. La verdad que les súper agradezco porque, bueno, de esto se trata, ¿no? De compartirles mi mirada para que ustedes eleven la suya y desde ahí expandirnos en nuestro potencial para lograr lo que queremos en nuestra vida, ¿no? Principalmente hemos venido a brillar, simplemente que nos lo hemos olvidado. Y bueno, y a veces está bueno que si resuenan con mi mensaje, entonces lo recuerden, ¿no? Y empecemos a destapar o a destrabar todas aquellas creencias limitantes que nos desconectan con esta energía. Esa es la palabra que quería decirles, con esta energía de prosperidad, de bienestar, de abundancia, de que la vida misma tiene sus ciclos, ¿no? de creación y manifestación, pero todo depende del enfoque en que la vamos a estar viendo para ver a través de ella la creación y las grandes bondades que tiene para brindarnos, ¿no? Entonces, bueno, ya les voy a ir contando en los siguientes episodios porque se vienen cosas muy copadas, muy lindas, no solo a nivel del autoconocimiento, lo metafísico, las leyes del universo, el empoderamiento personal, sino también a través de un tema que me súper encanta y me apasiona, que es hablar del dinero, que es una de mis grandes especialidades, y que incluso algunas seguidoras de Wowsy ya me estaban preguntando, Vane, ¿y para cuándo vas a empezar a hablar de dinero? Pero bueno, eso lo vamos a dejar un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque primero les quiero compartir un poquito a lo largo de estos primeros episodios de cómo creamos nuestras creencias, de cuán conectados nos sentimos o no con respecto al universo y la abundancia. Y bueno, y desde ahí después, cuando empecemos a hablar de dinero, bueno, empezar a ver, ¿no? Cuáles son nuestras creencias con respecto a él. Por ejemplo, cómo nos sentimos cuando yo te digo, ¿qué te pasa con el dinero? Pero si antes no les, como quien dice, no les comparto un poquito de cómo es el despertar de conciencia, del cómo comenzar a tratarnos desde el amor y la compasión, a crear un contexto ecológico y saludable para nosotras, para justamente derribar o transformar todo aquello que nos limita, pues entonces me parece como que es muy así, ¿no? Como que muy a las piñas el hecho de salir a hablar de dinero y cómo destrabarlas si antes no podemos ver desde nuestro interior qué nos está limitando, ¿no? Entonces, bueno, prepárense porque se viene todo este tema próximamente. Pero bueno, más allá de eso, como les decía, les agradezco por los mensajitos y acá les voy a leer algunos, porque la verdad que mientras que se comparte todo se expande y sinceramente yo quiero honrar a algunas de las chicas, no por el nombre en sí, pero en sí honrar algunos de los mensajitos que me estuvieron mandando porque todas se han tomado un tiempito para escribirme, ¿no? Entonces, si no las menciono ahora, entonces irán apareciendo en los episodios siguientes, pero más allá de eso, gracias. Por ejemplo, Cari, que me decía esto de me gustó mucho, Vane, lo sentí como una charla entre amigas, como esa amiga que da un tirón de orejas, que lo hace desde el amor y no te reta, pero que te abre los ojos. Y la verdad que cuando recibí este mensaje de Cari fue como wow, sinceramente no esperaba
tanto amor desde su parte, ¿no? Y que lo sintiera desde este lugar. Pero sí, esa es la propuesta, que nos sintamos como entre amigas, ¿no? Como esto de, che, la verdad que hasta acá no me había dado cuenta de todo esto que me estás diciendo, pero qué bueno que lo estás diciendo. Y yo nuevamente lo que digo es, yo te comparto una idea, una mirada, pero vos después llevarlo a la práctica y fíjate qué es lo que te pasa con eso, porque es a través de la experiencia donde ganamos sabiduría. Y para ganar experiencia hay que ponerla en práctica. Así que de nada sirve que yo te diga al estilo maestrita ciruela cómo deberían ser las cosas. Primero, que ese no es mi enfoque, sino que yo te estaría hablando desde una parte que es mi realidad, pero que no significa que sea igual a la tuya. Y por el otro lado es, si vos no lo pones en práctica, entonces tampoco podés hablar desde tu propia verdad. Entonces, nuevamente, gracias, Cari, por este mensaje. Después Nati me decía, estoy escuchando tu podcast y me gusta mal. Y Nati ponía un montón de L's en su mensajito, ¿no? Y dice, transmitís muy buena energía y paz. Así que, bueno, gracias, Nati, por este mensaje. La verdad que la intención es esa, transmitir buena energía, paz, que hay posibilidades, más allá de que por momentos hayan ciclos en nuestras vidas que nos pongan a prueba, pero siempre desde un espíritu de fe, de confianza interior, de creer que hay un propósito para eso que estamos atravesando y que una vez que lo atravesemos lo vamos a mirar y hasta incluso nos vamos a reír de eso. Entonces esa es la intención de este podcast, ¿no? Como transmitir eso, buena energía, paz, que hay posibilidad. O también Nikki, que me decía esto de, Vane, escuché tu podcast, está buenísimo, muy bueno el contenido. Así que gracias, Nikki, por tu mensaje. Y también Silvita de Ser Vital Online, que al final ella me sorprendió el domingo, no solo enviándome un mensaje hermoso y divino con sus palabras, sino que también lo compartió en un grupo de mentoría donde ella fue una de las chicas aquí en mentoría a través de Voces Vitales. Así que gracias por la buena energía que me transmiten, porque esto me da mucha más energía todavía para venir acá y transmitirle parte de mi muchosidad, como yo digo. Así que bueno, para no hacerles perder más tiempo, les voy a adelantar de qué vamos a hablar hoy. Y hoy vamos a hablar de cómo despertar a tu conciencia y sintonizarte con tu poder interior. Entonces, un breve resumen. Por un lado, yo te voy a hablar de cuáles son estos estadios de niveles de conciencia que tenemos todos los seres humanos, ¿ok? Por el otro lado, te lo voy a llevar a un ejemplo práctico. ¿Por qué? Porque a mí me gusta como hacer esto, ¿no? Llevarlo a la tierra. ¿Para qué? Para que vos, a través de pequeñas cositas en tu día a día, te vayas dando cuenta a ver cómo estás vos. Y por el otro lado, te voy a compartir cuál es esa clave para estar consciente de tu poder de creación, ¿ok? Y además de creación, manifestación, porque es así. Creamos, como ya les conté en el episodio anterior, de dos maneras. Una a través del invisible, con nuestras intenciones, y después lo vemos plasmado en nuestro mundo 3D, en lo visible, a través de ese objeto, esa situación, esa persona, ¿no? Entonces esa es la manifestación. Así que espero que te quedes hasta el final del episodio y que lo disfrutes tanto como yo en este momento que lo estoy creando para vos. Así que bueno, arranquemos con cuáles son estos estadios de conciencia. Y el tema es así. Por un lado, al menos dentro de todo lo que yo he venido estudiando y poniendo en práctica también en mi experiencia personal, hay tres estados de, de elevación o despertar de conciencia. El primero, en realidad, es el estado dormido o desconectado de la fuente. Cuando yo te diga fuente, vos ponele el nombre que vos quieras, pero puede ser universo, puede ser energía divina, Dios, y esto nuevamente hablo paréntesis, Dios sin contexto religioso, ¿no? La divinidad, la energía cósmica, en fin, ese ser superior, ¿no? que nos sostiene y nos une a todos en el consciente colectivo. Entonces, el primer estadio el más común es cuando nosotras estamos dormidas. ¿Y esto qué significa? Que es como que estamos desconectadas de la fuente, ¿no? Como creyéndonos separados. ¿Y esto qué significa?
que cuando estamos desde este lugar nos sentimos víctimas de las situaciones, como que nosotras no tenemos poder de elección, como que de repente la vida nos pasa por encima, como que de repente es la que hay, o cuántas veces no escuchaste esa de que, y bueno, es la con la que me toca, ¿no? Entonces como si no tuvieses poder de voto, ¿no? Y en consecuencia mucho menos de acción. El segundo estadio tiene que ver cuando, bueno, a ver, empezás a darte cuenta de decir, para, esto no es tan así, lo voy a empezar a poner en duda, y la verdad que ya no me voy a estar preguntando por qué siempre me pasa lo mismo, sino que ahora me voy a empezar a preguntar, che, pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿para qué me está pasando esto? ¿No? Entonces, ¿ahí qué pasa? Es como que empezamos a patear la estantería de yo me siento víctima y parece como que todo me pasa por encima a mí. Y ahí me doy cuenta que yo me puedo levantar de esta situación y puedo observar a ver qué es lo que está pasando. ¿Cómo puede ser que siempre me pase lo mismo? ¿No? Entonces acá ya empieza, como quien dice, el primer despertar. ¿Por qué? Porque empezás a cuestionarte ya que no hay un por qué, sino que está viendo un para qué, que hay una causa previa que te llevó al resultado que en este momento estás viendo. Entonces, a la vez, comenzás a observar, en la medida en que te elegís meterte un poco más en el autodescubrimiento, el autodesarrollo personal y demás, que bueno, que en sí hay ciertos principios universales por los cuales el universo opera, ¿no? Y desde ahí esto también fluye en nuestras vidas. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de que hay ciertos principios universales y que esos mismos se aplican a nuestra vida, entonces empezamos a decir, ok, pará, que entonces si yo los conozco, también puedo transformar mi realidad actual. Y en consecuencia, me empodero y empiezo a trabajar. Ya no me siento una víctima, empiezo a accionar conscientemente. Y cuando yo puedo verme desde este lugar, entonces empezás a darte cuenta de que ya no estás separada de la divinidad, que no es que vos sos la víctima y todo te pasa por encima de vos. Al contrario, vos te das cuenta de que de repente, con tu poder de decisión, podés volver a reconectarte a la divinidad, al ser superior, ¿no? Y desde ahí transformarte en una co-creadora de tu realidad. Entonces, cuando estás en esta situación, ya es como que te das cuenta de que vos podés elegir desde qué lugar querés sentir, accionar, pensar, vibrar. Y por el otro lado también, en el fondo, empezás a crear esa especie de certeza, fe, confianza, seguridad de que hay alguna razón más fuerte, un propósito superior, para lo cual está siendo asignada, ¿no? Entonces desde ahí es como que tu conciencia se despertó al 100%. ¿Por qué? Porque te das cuenta que si vos venís desde esta unidad, de este universo donde todos somos uno, entonces las posibilidades también están para vos. Y en contraposición, como si estuvieses en víctima, en lugar de pensar de que no hay posibilidades para vos, al contrario, empezás a decir, hey, no, pará que para mí también hay un lugarcito. Pará porque yo vine acá con un propósito. Pará porque yo acá en esta vida no estoy para pasar inadvertida. Pará porque yo acá vine para brillar, para mostrar algo. Y eso vos te vas a dar cuenta en la medida en que vos te vayas conociendo. En la medida en que vos te vayas explorando. Porque nadie te va a venir a decir a vos, María, mira, vos viniste para esto. No, eso lo vas a descubrir vos. Y es más, si alguien viniera y te lo dijera,
yo justamente lo pondría en duda, porque nadie más que vos tiene esas respuestas. Lo que pasa es que muchas veces vamos por la vida esperando a que otro nos diga qué es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para no hacernos cargo de las decisiones que tomamos. Entonces después, si las cosas no resultan como queríamos, la culpa era del otro. Entonces ahí, ¿a qué me voy? Al modo de víctima. Yo no tuve nada que ver, yo hice lo que vos me dijiste. Pero ¿qué pasa? Cuando me hago cargo, estoy en el estadio de empoderada y me empiezo a responsabilizar de mis actos, y ahí no hay tu tía. Ahí es como decir, bueno, a ver, acá, ¿qué estuve haciendo para que ahora me esté pasando esto? Y cuando después también te das cuenta que de repente el universo, Dios, la energía, la divinidad, siempre quiere prosperarte. Entonces ahí, más allá de que estés atravesando una situación que no te guste, si vos te alineás y decís, hey, pará, yo elijo crear desde el amor, yo elijo afianzarme a la verdad de que la abundancia y las posibilidades siempre están para mí. Yo elijo que la vida siempre es creadora de más vida. Entonces desde este lugar me doy cuenta de que la energía me sostiene y que yo puedo atravesar desde la co-creación con estas leyes universales, que lo vamos a ir charlando en próximos episodios, de que puedo cambiar mi realidad. Entonces vamos con un ejemplo para que les sea más fácil llevarlos a la práctica, ¿no? Pero hay una película que a mí me encanta, que es bastante vieja, así que si quieren la pueden ir a ver. Tampoco es que voy a hacer la spoiler, ¿no? de la última película estrenada en el cine, porque nada que ver. Entonces en este caso es la película que a mí me parece maravillosa y que representa estos tres estadios, es ¿cómo es que se llama? El Día de la Marmota, con Bill Murray. Yo no sé si la vieron o no esa película, pero a mí me parece alucinante en esto de cómo se muestra el despertar de conciencia. El flaco es un flaco renegado de la vida, un periodista odioso que lo mandan a ver en tiempo de invierno si la marmota, ¿no? Este animalito sale o no de la cueva, y en función a eso se dice si, no sé si es en invierno o en otoño, no recuerdo bien esa parte, pero bueno, es si la marmota sale en ese día, entonces se supone que la llegada de la primavera va a ser a tiempo, pero si se retrasa, entonces no. Algo así es. Ahora como que se me truncó la cabeza, pero bueno, más allá de eso, ese es el motivo por el cual viaja. Y en todo esto, ¿qué le pasa? Él está con una actitud, ¿no? Como que todo le molesta, que todo le fastidia, y como que él está en modo víctima. Entonces se despierta, va a desayunar, se despierta, el agua la tiene fría, va a desayunar, el desayuno no le gusta, después sale caminando, se encuentra con una persona que lo reconoce y él como que lo queda mirando así medio raro, mete el pie en un charco, bueno, medio como que tiene ahí una especie de ida y vuelta con sus compañeros de trabajo, y que dicho sea de paso, una de las chicas con las que él viaja, él está enamorado de ella, ¿no? Pero a partir de ahí es como que pareciera que todos los días, cuando él se despierta viviendo el mismo día, ¿no? Entonces, a lo largo, ¿no? de esos días, como él está en ese modo de víctima, le pasa siempre lo mismo, y él a la vez sigue renegando de eso, ¿no? Entonces acá tenés claramente, si viste esa película, tenés la evidencia de lo que estoy hablando, de lo que es sentirnos víctimas, ¿no? Desconectada de la fuente, diciendo siempre me pasa todo lo mismo a mí, ¿no? Y en función a eso reniego y me mal predispongo para que la situación sea distinta. Hasta que llega un momento que él como que se empieza a preguntar, ¿no? O de repente es como que empieza a tener señales internas diciendo, hey, ¿para qué vas a hacer lo mismo? Entonces, desde ahí empieza como a tener esta es parte de empoderamiento, de decir, para que yo acá, si siempre me está pasando lo mismo, puedo cambiar el switch, ¿no?
Y a partir de ahí, entonces él empieza a tener una actitud distinta. Y en consecuencia te dejo para que vos veas o hagas el desenlace de, si no viste la película, que la veas, porque no te voy a contar el final, pero sí que de repente es cuando él se da cuenta de que en realidad nadie más que él puede cambiar su situación, pues entonces empieza a actuar de manera distinta. Y empieza a tomar esas situaciones que él se sentía como víctima, como el protagonista, el responsable, que las está creando, y a partir de ahí la dinámica cambia. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que nosotros también nos pasa en nuestro día a día muchas veces que nos sentimos víctimas y presas de las situaciones. A veces nos pasa de manera, digamos, temporal, pero muchas veces podemos elegir como hábito de vida el victimismo y desde ahí, bueno, estar en una situación limitante que nos impide conectar con nuestro propio potencial, ¿no? Entonces es como nuevamente sentirme separada de que la suerte es para otros, cosa que no es así, y yo no salí sorteada en la lotería. O que de repente, sí, en ese afán de que me doy cuenta de que yo puedo cambiar la situación, también me pongo en un modo tan de control que si las cosas no son como yo digo, o como yo quiero que sean, capaz que viene una oportunidad disfrazada delante mío, pero como yo dije que tenía que hacer con determinadas características y esas características no se cumplen al 100%, no la tomo y quizás esa era la antesala para llegar a lo que yo quería de esa manera, ¿no? Y entonces ahí está el tema de que también si nos quedamos en el nivel 2, ¿no? Entonces dejamos de creer de que hay una causa superior que nos rige, que tiene un propósito y que si nos unimos a esa fuente de divinidad y a esa conexión, pues entonces con mucho amor, con mucha perseverancia, con mucha fe y con mucha acción desde nuestra parte, entonces podemos lograr eso que tanto queríamos. Y desde ahí manifestarlo, ¿verdad? Entonces, como te decía, hasta acá ya te compartí este tema de, bueno, cuáles son los distintos niveles. Te di un ejemplo, hasta incluso con una película para que lo puedas bajar. Y ahora te voy a compartir cuál es la clave para estar consciente en tu poder de creación. ¿Y sabes cuál es la clave? Principalmente tus pensamientos. Todo arranca por nuestros pensamientos. Ahora que estoy iniciándome en la astrología, así que prepárense porque también dentro de poco vamos a empezar a ahondar más también en todo esto. Dentro de la astrología y también relacionada también con el tema de principios de Kabbalah y demás, se dice que como es adentro, es afuera, y como es arriba, es abajo. Entonces, ¿esto qué significa? Que en función a los pensamientos que nosotros tengamos en nuestro interior, que vayamos cultivando, pues entonces eso va a terminar siendo luego una representación de lo que veamos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo pensamientos todo el tiempo de víctima, de que yo no puedo, de que la suerte no está para mí, de que mira de dónde vengo, entonces no, ¿cómo voy a hacer esto? O ¿cómo me voy a animar? ¿Cómo voy a de repente decirle que no a alguien? O sí, pero me da vergüenza. Cuando tengo este tipo de pensamientos, ¿qué pasa? Ahí lo que hago es pienso, en consecuencia lo pongo en palabras. Cuando yo lo pongo en palabras, a estos pensamientos se transforman en creencias y estas creencias, si las digo, ¿no?, se establecen como decretos, ¿no? Entonces empezamos con el yo no puedo, yo no debo, no me sale, no soy capaz, no soy merecedora, ¿no? Entonces cuando estoy desde ese lugar, hablando de un modo de víctima, claro, imagínate, si todo el tiempo te estás hablando desde ese lugar, ¿qué emoción vas a sentir? Y emociones bastante de porquería, ¿no?
Emociones un poco de mierda, perdón la expresión, pero otra cosa no se puede decir. Entonces, en consecuencia, cuando te empezás a sentir desde ese lugar, vas a accionar también desde ahí. Desde esa creencia, de ese trencito. Creencia, palabra, emoción, emoción me lleva a una acción. Y esa acción, tarde o temprano, por ley de causa y efecto, se termina convirtiendo en un resultado. Entonces, ¿cuál es la clave? Que empieces a observar cuál es la calidad de tus pensamientos. Si no te gusta lo que estás viendo hoy en día en tu realidad, pues entonces yo empezaría a pensar, o a observar, mejor dicho, qué es lo que estoy pensando con respecto a mi vida, qué palabras utilizo a diario. No es lo mismo una persona que está hablando y diciendo, ay, qué lindo, qué hermoso, qué divino, otra que está diciendo que es una porquería, que todo está mal, que nada funciona. No es lo mismo. En consecuencia, no es lo mismo hablarme y decirme, y probarlo en el espejo, mañana mismo o ahora mismo cuando termines de escuchar este episodio. Si querés, parate en el espejo y mirate y decirte, soy hermosa, soy divina, me quiero, me amo. Y decilo y repetilo varias veces. 1 minuto. Te puedo asegurar que vas a tener una comisura en tus labios y hasta incluso al principio te va a dar vergüenza. Te vas a sentir rara. Pero después te vas a reír de vos misma. Y vas a decir, sí, soy linda, soy hermosa, soy divina. Y hasta cuando te mires en el espejo te vas a dar un guiño en el ojo y decir, wow, esta soy yo. Pero es una construcción, ¿no? Entonces, imagínate que si te empezás a decir palabras desde ese estilo empoderante, te vas a empezar a sentir mucho mejor. Y en consecuencia, de repente saliste a la calle y alguien te dice, ¡ay, qué linda que estás! Y vos vas a decir, ajá. Y sí, claro, si yo me lo estoy diciendo, entonces también, por ley del espejo, por ley de correspondencia divina, va a venir un otro y me lo va a reafirmar. Entonces, desde este lugar, ¿no? Es que empezamos a despertar nuestra conciencia para sintonizarnos con nuestro poder interior. A través de observar cuáles son nuestras creencias, qué tipo de palabras utilizamos, qué emociones nos generan esas palabras junto con esas creencias, porque después nos llevan a la acción. Y no es lo mismo accionar desde un lugar de empoderamiento donde yo confío y me atrevo a desafiarme apostando hacia la posibilidad, a que de repente me quede accionando desde un pensamiento donde me tiro para abajo porque tengo muy mal concepto de mí misma, no me amo, no me honro, no me celebro. Y claro, entonces después, y quizás si tengo que ir a pedir ese aumento de sueldo, y no, ¿qué voy a ir yo a pedir ese aumento de sueldo? Si ni buen día me dicen cuando pasan al lado mío. Entonces, bueno, no hago nada, pero después me siento víctima y me quejo de que estoy en un trabajo que no me gusta. Pero también, si de repente una de mis amigas me dice, che, pero ¿y por qué no buscas otro laburo? Y no, pero ¿quién me va a tomar a mí? Entonces me quedo en cómo estoy. ¿Me explico a dónde voy? Entonces, mis mujeres bellas, la clave acá es que empiecen a observar qué tipo de pensamientos estamos teniendo. Porque yo les puedo asegurar que en cuanto empiecen a observar eso, entonces también van a empezar a transformar su realidad con respecto a lograr empoderamiento, salir de ese adormecimiento que estamos teniendo de sentirnos víctimas, y por el otro lado, cuando nos empezamos a sentir que tenemos el poder de crear y confiamos que desde el invisible hay una energía que nos sostiene para ir hacia donde nosotros queremos, pues entonces con buenos pensamientos, fundando buenas creencias, hablando bonito, sintiendo bonito, entonces vamos a accionar bonito y nuestra realidad se va a ir manifestando con nuevos colores, con nuevos matices, con emociones más hermosas y más empoderantes. Entonces, para ir cerrando un mini ejercicio, empezá a notar cuáles son tus creencias.
empezá a notar cuáles son las palabras más frecuentes que te decís en tu día a día. Empezá a notar cuáles son tus emociones más recurrentes en tu día a día. Y ahí ya vas a tener 3 claves para vos después ver cómo estás en tu vida, cómo te estás sintiendo. Y nuevamente, si no te gusta lo que ves, pues entonces sabe que si empezás a trabajar esto, lo puedes empezar a cambiar. Yo a nivel personal te puedo decir que cuando yo empecé a cambiar la forma de las palabras que utilizaba, que era bastante como el señor de el día de la marmota, ¿no? Ahí me di cuenta de que las palabras obviamente tienen mucho poder y que crean realidad. Y cuando empecé a decir, ¡ay, qué divino, qué amoroso, genial, fenomenal, maravilloso!, ¿no? Todo este tipo de palabras, hoy miro hacia atrás y yo, gracias por haberlas cambiado. Porque mi realidad está siendo completamente distinta. Entonces, vamos a seguir trabajando sobre todo este tema, pero más allá de eso, creo que por hoy ya te estás llevando unas super claves donde te compartí cuáles son los estadios de nivel de conciencia, te lo bajé a un ejemplo y a la vez te di la clave para estar consciente en tu poder de creación. Y no te olvides que cuando vos creas a través de lo invisible, tarde o temprano, eso termina siendo una realidad en tu campo visible. Así que bueno, con todo esto, espero que te haya gustado este nuevo episodio. Disfrútalo, si sentís que a otra persona puede servirle, pues entonces compartilo. Si querés podés escribirme por privado a través de mis redes en Vane Wousi en Facebook y en Instagram. Y en función a esto me despido. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar acá y recordá de brillar con tu esencia. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Si te encantó lo que te he compartido y te quedaste con ganas de más, entonces te invito a que vayas al link de mi bio en Instagram, @vanewousi, y descargues gratuitamente el audio de los 3 pasos para superar los engaños que te desconectan con tu espíritu próspero. Además, si sentís que este podcast puede servirle a otra mujer maravillosa como vos, entonces compartíselo. O subí una historia en tus redes sociales para potenciarnos y expandirnos. Recuerda cada día de brillar con tu esencia. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.